Hola, ¿qué tal? Hoy no voy a dar los buenos días porque no son buenos en ninguna parte de este planeta. Voy a, llevo, debo confesar que llevo al menos desde el 1 de mayo eh, redactando dos programas que van a terminar siendo eh, de 2 horas cada uno, es decir, o tal vez los tenga que dividir en cuatro programas. Y ha sido muy dificultoso por la cantidad y la complejidad de asuntos que estamos viviendo uno tras otro, uno tras otro, uno tras otro, de escándalo en escándalo, de escándalo en escándalo. Hoy me voy a referir a dos hechos internacionales. Los programas que tengo, en, que he ido preparando y que pronto los iré grabando, estoy redactando los guiones. Uno es, eh, son asuntos internos, y evidentemente estamos viviendo una encrucijada aquí en nuestro país, en Colombia, con lo de el atentado del doctor Miguel Uribe, eh, las amenazas del execrable eh, residente de la Casa de Nariño, el autogolpe de Estado, eh, desde el cual se puede decir que ya no tenemos presidente sino dictador suelos y paquireño, eh, que ya no tenemos gobierno sino régimen dictatorial en toda forma, en toda regla, tal cual se describe eh, a todos los gobiernos fallidos y forajidos que actúan eh, desconociendo la división de poderes. Pero hoy, como si fuera poco, tenemos que enfrentar no solo el hecho de que Donald J. Trump no logró apaciguar ni ponerle fin a la guerra que existe entre Rusia y Ucrania, sino que en el día de ayer es, es, son son la 1:11, 1:11, buen momento para empezar. En el día de ayer y antes de ayer comenzó la guerra eh, entre Israel Irán, algo que se veía venir, que se habían demorado en comenzar, etcétera. No soy pacifista per se, yo creo que hay que prepararnos para la guerra si queremos vivir en paz. Soy de los que piensa que uno tiene que estar organizado para enfrentar a los criminales, que los criminales no se detienen solo, que hay que detenerlos, los malandros, los victimarios tienen que ser detenidos por sus víctimas y es la unión de todas las víctimas la que puede detener a los victimarios. Las víctimas solitarias no pueden hacer mucho por más que lo quisieran, porque los victimarios son unos malandros que no proceden con las convicciones judeocristianas que hemos sido educados la mayoría eh, de, de, seres civilizados en lo que llamamos la civilización occidental. Evidentemente tenemos que guardar esperanzas, porque parte de la estrategia de los marxistas-leninistas, progresistas, bolcheviques, es quitarnos las esperanzas, pensar que no va
ser posible solucionar nada o actuar por fuera de la estructura jurídica del Estado, cosa que no recomiendo. Creo que dentro de la Constitución y la ley se pueden resolver todos nuestros problemas, pero hay que tener claros los objetivos. De todas maneras, esos son 4 programas que les voy a pedir que ustedes vean. Me he llevado casi, imagínense, 1 de mayo, estamos a 16, 17 de mayo. Me ha llevado mes y medio poder aterrizar la complejidad de asuntos que estamos viviendo aquí en Colombia. Lo que sí es que voy a referirme al plano internacional con estos artículos. Empieza de esta manera. Voy a leer 2 artículos cortos. De mi libro Vida y obra de otro periodista sin periódico. Aquí lo tiene. De mi libro Vida y obra de otro periodista sin periódico. Never surrender, las palabras de Winston Churchill. Sangre, sudor y lágrimas. La única manera de combatirlos a los criminales, como el alemán del bigotico. A los dictadores desafortunadamente no les sirven las plegarias, no les sirven los pedirle favores, que se recompongan, que recapaciten. Eso no sirve. Eso no sirve. Aquí tenemos a Nicolás Maduro, respaldado por el señor Petro. Aquí tenemos a Díaz Canel, respaldado por el señor Petro. Aquí tenemos al señor Ortega, respaldado por el señor Petro. Allá en Palestina tienen a Hamas, respaldado por el señor Petro. Ahora tienen a Irán, respaldado por el señor Petro. Y así sucesivamente todo lo que tenemos que enfrentar. Como Winston Churchill decía, el que se humilla o se arrodilla para evitar una guerra se queda con la humillación y se queda con la guerra. Es decir, a estos tiranuelos hay que detenerlos dentro del marco jurídico que, eh, que nos es permitido. Esa fue la forma como Franklin Delano Roosevelt y, y el señor Winston Churchill detuvieron y pararon en seco después de mucho, mucho sufrimiento a, al dictador suelo de la Segunda Guerra Mundial. Pero hoy hablaremos de otra cosa. De mi libro Vida y obra de otro periodista sin periódico, ya disponible en Amazon KDP por su extraordinaria vigencia al día de hoy, relacionada a los conflictos bélicos que nos empeñamos en padecer. A continuación publico este artículo mío, suscrito hace 22 años, que parecen no haber transcurrido ni en el tiempo ni en el espacio. Lo que me recuerda a la rueda de hámster, que por mucho que camina no avanza ni medio milímetro hacia lo que es verdaderamente importante. Tal parece que el ser humano no evoluciona a pesar de los avances tecnológicos, centrados en agredirnos y desaparecernos unos a otros, contrariando los 10 mandamientos bíblicos en la tierra donde comenzó todo. Martín S. Este primer artículo se llama A propósito de carros de fuego cayendo sobre Bagdad, por Martín S. 2103-2003. Siguiendo minuto a minuto los sucesos de la devastadora guerra en Irak, no puedo borrar de mi memoria las imágenes de cientos, miles de misiles que en sucesivas e interminables oleadas surcan raudos los cielos en dirección a quién sabe dónde. En esos momentos
aunque me encuentro lejos, inevitablemente siento que se dirigen hacia mí, hacia mi pueblo, hacia el resto de seres humanos que en este planeta tenemos la desfachatez de pensar diferente, a quienes tienen la suficiente sangre fría para teledirigirlos en nombre de cientos de principios y excusas que pretenden por la fuerza desmesurada de su aparato militar imponer y hacer valer. Imagino que estoy junto a mi hija de 6 años y 2 dientes menos, abrazándonos de puro pánico, viéndolos venir como carros de fuego en CNN, sintiéndolos pasar en tiempo real, sabiendo únicamente que muy pronto, en cualquier lugar, caerán. ¿Dónde? ¿Cuándo? Mientras tanto, mientras que pasan los interminables segundos, nos aferramos como intentando mimetizarnos y desaparecer, escondiéndonos el uno en el otro, rogando al Dios de Occidente, al Alá del Medio Oriente y al Buda del lejano, que no caigan encima nuestro, con algo de arrepentimiento, porque mentalmente los dirigimos hacia otra parte. ¿Hacia dónde? A casa de un vecino, a la de su maestra de escuela, al barrio de los ricos, al barrio de los pobres. ¿Hacia dónde? A donde sea, aún encima de la casa de cualquier otro padre, junto a cualquier otra hija, en idéntica circunstancia de terror y desenfrenada súplica. Escucha a Dios, comprende a Alá, observa a Buda. Sí, de eso estoy completamente seguro. Oyen la desesperación del hombre que sufre y clama. Comprenden la tristeza del pueblo herido que llora impotente su destrucción masiva. Observan con detenimiento a los hombres que aprietan los botones de la muerte y la desolación, mientras que alegres celebran su rotundo éxito militar y juntos, los tres, lloran. Y mi hija pregunta, papi, ¿qué son esas estrellas fugaces tan bonitas que iluminan nuestro cielo? ¿Podemos pedir un deseo? Y el ruido ensordecedor de los primeros estallidos de 1500 kilos de trinotolueno le impide escuchar mi respuesta, a pesar de mis gritos. Muy pronto las asocias con algo tenebroso, cruento y violento, que su mente de 6 años no tendría por qué estar conociendo, experimentando y sintiendo. Entonces, con cada fogonazo se aferra a mí, esperanzada, como en otros tiempos cuando un mágico abrazo de su padre terminaba aquella pesadilla de monstruos y fantasmas nocturnos. Abrazándola, deseo que ambos terminemos despedazados de una buena vez, sin que haya tiempo para el sufrimiento, o por el contrario, que salgamos juntos y con el mismo número de dientes con el que entramos en aquel injustificado bombardeo absurdo y desventurado. Pero no salimos y no termina, y pasan 22 días y no dormimos y no comemos y no vemos Cartoon Network, tampoco vamos a la escuela, solo oímos los lamentos de los caídos, precisamente desde aquel sitio en donde querríamos que cayeran los carros de fuego.
Y cuando regreso de mi ensimismamiento, aquí mirando la TV en nuestro apartamento, lejos de la guerra sobre la cuna de la civilización moderna, mi niña me hace miles de preguntas y yo, ¿cómo le explico? ¿Cómo explicarle que las luces fulgurantes que nos muestran cual si fuesen fascinantes y deslumbrantes escenas pirotécnicas, nunca antes vistas en realidad son señales inequívocas de que bajo ellas han muerto padres e hijos, nietos y abuelos, hermanos, primos, maestras, discípulos, vecinos, amigos, niños y niñas, como ella, como yo, en ese mismo instante, en vivo y en directo. ¿Cómo enseñarle que los policías y militares a quienes hemos aprendido a querer y respetar son buenos cuando nos cuidan, rescatan y defienden del maligno, pero temibles y tenebrosos cuando nos invaden y agreden perversamente, acusándonos injustamente a nosotros de ser la encarnación del mal? ¿Cómo expresarle que siempre que haya agresión, ésta encontrará su consabida respuesta violenta y por esa vía inevitablemente la miserable y cruel guerra, justificada hasta la saciedad de mil maneras por nuestro agresor de turno, quien además mediáticamente pretende convertirse en nuestro protector y salvador para garantizar paz, libertad a nuestra necesitada humanidad? ¿Cómo decirle que los valientes jóvenes iraquíes que vimos en las horas de la mañana no estarán presentes en las horas de la tarde? Pues para entonces serán parte del pasado, históricas estadísticas que a nadie le interesan por haberse quedado en el sitio equivocado, a defender sus religiones, a defender sus convicciones, a defender sus creencias, arraigadas con toda razón en lo más profundo de sus almas, enfrentando a un enemigo con mayor poder destructivo, pero jamás superior en valentía y honor. ¿Cómo indicarle que los hombres y mujeres que se defienden de invasores extranjeros no son peores que nosotros al momento de ser obligados a defendernos en circunstancias idénticas de cualquier agresor que pretenda invadir nuestra patria querida, tratándonos como si fuéramos lo peor? Y sobre todo, ¿cómo decirle que el señor W, al que siempre ve aparecer en la TV, no puede pregonar la libertad y la democracia imponiendo con sus armas destructoras su forma de ser y parecer a quienes piensan diferente a él y a quienes no tienen alternativa alguna que escoger? Martínez es libre pensador provida, demócrata y republicano. En el mismo sentido, otro artículo de 2010, El mundo no aguanta ni una guerra ni un conflicto armado más, por Martínez 0411-2010, es decir, 15 años atrás. Y comienza así. Hace 7 años y medio escribí el artículo que hoy publicamos a propósito del inicio de la guerra en Irak. Su vigencia da cuenta de la eterna levedad del ser a la hora de debatir, controvertir, protestar, cambiar el rumbo de la historia y avanzar allí donde es necesario hacerlo para evitar la desaparición del mismo de la faz de la tierra. Cuando los hechos demuestran que hay ciertos temas en los que no evolucionamos ni un solo segundo, ni avanzamos ni un solo milímetro, a pesar de los años perdidos en discusiones inútiles que no conducen a ninguna parte amable. El calentamiento global, la cumbre de Río, el Tratado de Kioto, el cambio climático, la capa de ozono, el problema árabe-israelí, el asunto del poderío nuclear, la sobrepoblación, la hambruna, la pandemia y el nuevo orden mundial.
la brecha cada vez más grande entre ricos y pobres, el asunto de las religiones fundamentalistas, los movimientos extremistas junto a la guerra, el tráfico de narcóticos, el terrorismo internacional y los conflictos internos son problemas creados por el hombre que llevan 50 años discutiéndose sin que hagamos lo absolutamente indispensable para encontrarles definitivas soluciones con base en sus causas y efectos de todos los tiempos. Nuestra pasividad irracional ante este tipo de eventos que no dan más tiempo sin que hagamos nada para resolverlos, soñando utópicamente que nuestros líderes de siempre se encuentran en la tarea de hacerlo, sin ser cierto. Aun cuando no todos estos temas siquiera se encuentran incluidos en los ya famosos objetivos del milenio, es el evidente corolario que nos deja la triste y desafortunada guerra de Irak como ejemplo, después de 7 años y medio. La invasión de Irak por parte de los Estados Unidos en el nombre de la democracia y la libertad, volviendo añicos el frágil y endeble ordenamiento jurídico internacional, constituye uno de los más atroces capítulos de la falta de civilidad y la falta de solidaridad de la humanidad, que a pesar de su evidente evolución en materia tecnológica pareciera no haber aprendido ni evolucionado nada en materia de justicia, democracia y libertad. Por lo menos a la hora de ejercer la defensa de unos mínimos principios que garanticen la supervivencia humana y asimismo los derechos de los más débiles cuando tienen que enfrentar solos y abandonados a su propia y solitaria suerte los desmanes y arbitrariedades de los más fuertes, con la complacencia y la tolerancia omisiva de la comunidad internacional. Pasa aquí, pasa en España, pasa en Venezuela, pasa en Nicaragua, pasa en Cuba. Señores, pongan atención. Shame on you, líderes económicos, políticos, militares y religiosos del último medio siglo en este mundo. A pesar de mi imaginación desbordada, no se me ocurre qué van a hacer, ni de qué les va a servir semejante poderío político, militar y económico acumulado y despilfarrado en todos estos frentes de guerra. El muy cercano día en que no tengamos tiempo para rezar, ni aire para respirar, ni agua para tomar, ni tierra para cultivar, ni fuego para mantener el calor corporal de la humanidad, incluidos el de ustedes y el de sus seres más queridos. El mundo no aguanta ni una guerra, ni un conflicto armado más, cualquiera sea la noble causa en la cual se pretenda justificar. Martínez, señores, por ahí los dejo. Muy pronto haré los otros dos programas que creo que se van a convertir en 4, de 1 hora cada uno. Yo creo que en estos tiempos estamos de luto en todo el firmamento, no solamente aquí en Colombia, porque nuestra democracia está en cuidados intensivos. Desde el atentado en contra de Miguel Uribe Turbay, sino en todas partes del mundo. No demoran unos y otros en respaldarse a unos y a otros y escalar y escalar y escalar y escalar los conflictos hasta que ya no haya lugar del mundo seguro para ninguno de nosotros. Pero todavía existen milagros. Los hemos visto y los seguimos esperando. Que estén muy bien. Dios nos bendiga a todos. Amén.